Bien, inmediatamente vamos a iniciar con la presente sesión plenaria y para ello vamos a llamar a la señora Adisten Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG, y también a los participantes, el señor Rafael Toribio, director del Centro de Gobernabilidad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. También al señor Rafael Isa, director general del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogar Díaz. Ellos, por favor, por aquí. Bueno, muchísimas gracias, verdad que ha sido muy interesante la conferencia de McDonald's. Hemos visto cómo sigue creciendo la sociedad civil en el mundo, cuántos roles que podemos jugar. Ese tema de la desigualdad que nos reta y nos convoca mucho como organizaciones de sociedad civil. Y en este momento vamos a tener un corto diálogo con el doctor Rafael Isa, que es doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es especialista en dermatología y venerología. El doctor Isa ha tenido también una muy activa vida académica, ha publicado 2 libros sobre la especialidad y en solitario, y es coautor de otros 3 en el área de la dermatología. También ha asesorado unas 22 tesis y ha publicado 41 artículos en revistas nacionales e internacionales. El doctor Isa es miembro de la Academia Dominicana de Medicina y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y recientemente fue reconocido por el Colegio Médico Dominicano como un maestro de la medicina dominicana por su trayectoria, especialmente en el área de la dermatología. Es un tributo a la docencia, a la investigación y al servicio de la medicina, y también es un orgullo de tenerlo activo en la sociedad civil como director ejecutivo del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogar Isa, institución a la que se unió desde la década de los 80. Con el doctor Isa vamos a hablar de medicina y con el doctor Rafael Toribio, que es muy conocido en el ámbito de la política, de la democracia, de la gobernabilidad, como licenciado en Ciencias Políticas, que es con especialización en estudios de América Latina, es graduado en Ciencias Sociales. El doctor Toribio está dirigiendo desde el año 2003 el Centro de Gerencia y de Gobernabilidad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, del INTEC, y también tenemos la oportunidad de verlo frecuentemente en el programa 1+1 de Teleantilla, donde es analista político. Entonces, con Toribio vamos a conversar sobre el tema de la sociedad civil y su aporte a la gobernabilidad. Y voy a invitar a Darwin Caraballo, que está en el salón también. Darwin, por favor, si nos acompaña. Gracias. Darwin tiene, lo ven muy joven, pero también tiene una trayectoria en América Latina, trabajando en organismos internacionales, en temas de reforma, de políticas vinculadas a los servicios de educación. Y Darwin está en el país dirigiendo a Acción por la Educación Educa, que como sabemos es una de las organizaciones de sociedad civil muy activa, apoyada también por el sector empresarial y que está muy enfocada en todo el tema de la calidad educativa. Entonces, con ellos 3 vamos a tener una breve conversación y quizás comenzamos con don Rafael, porque ¿verdad? La democracia y los temas de la política son una base fundamental para todo lo que sigue, para lo sectorial. Y a don Rafael queremos preguntarle si nos puede brevemente resaltar algunos de esos aportes emblemáticos que ha realizado la sociedad civil a la democracia en la República Dominicana. Sí, muchas gracias. Felicitaciones a Benjamin por la excelente conferencia. Yo voy así a tratar de centrarme en los aportes o algunos de los aportes de la sociedad civil. Sin embargo, quisiera puntualizar algunas cosas. Primero, que cuando hablamos de sociedad civil, yo prefiero hablar de contribución de la sociedad civil, no hegemonía en ningún caso de la sociedad civil,
porque creo que tiene un rol de complementariedad a actores políticos, partidarios, la sociedad civil, y de colaboración con el Estado. Por consiguiente, creo que hay que dejar sentado de que no hay primacía o hegemonía por parte de la sociedad civil en su interacción con otros actores del Estado. Segundo, me gusta tratar de buscar una conceptualización de qué entendemos por sociedad civil. Me encantó lo que decía Adistén, que la sociedad civil está formada por personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Creo que es así. Pero políticamente me gusta siempre diferenciar la sociedad civil de los partidos políticos, porque hay una relación bastante problemática, vamos a decir. Pero creo que si aceptamos que mientras la vocación de los partidos políticos es gobernar y la vocación de la sociedad civil es que la gobiernen bien, creo que podemos delimitar campos de exclusividad, pero también de mucha interrelación. Es decir, mientras los partidos políticos quieren el poder, la sociedad civil lo que busca es que quienes tienen el poder lo ejerzan adecuadamente. Por eso hay una tensión siempre entre sociedad civil y partidos políticos, porque mientras los partidos políticos están en la oposición, siempre hay alianza con la sociedad civil, porque la sociedad civil está solicitando que la gobiernen bien, y entonces hay comunicación con las aspiraciones del partido que está en oposición. Esta situación cambia cuando el partido sube al gobierno, porque la sociedad civil sigue exigiendo que la gobiernen bien, pero el problema es que ahora la demanda era el que estaba en la oposición. Entonces ahora cuando está en el gobierno, es decir, cambia de posición y la sociedad civil es de la oposición, porque le formula críticas, demandas que antes le formulaban de manera conjunta. Bueno, pero dicho esto, yo creo que sí hay que resaltar aportes. Humildemente, creo que hay asuntos en el desarrollo de la sociedad dominicana que no pueden entenderse sino haciendo referencia a la contribución que la sociedad civil realizó. Por ejemplo, en temas de importancia ambiental, educación, género, corrupción, eran temas que estaban sustraídos por las instituciones políticas partidarias. Son temas que ponen en la agenda la sociedad civil y lo defiende y se organiza para luchar por eso. Y tenemos que reconocer, por ejemplo, que medio ambiente, ese es un tema que fue puesto por la sociedad civil y hay infinidad de organizaciones a todo lo largo de la geografía nacional que están luchando a favor de una responsabilidad ambiental. Está el tema de género. ¿Cuántas organizaciones han hecho una contribución específica, sobresaliente en la equidad de género? Y eso hay que atribuirse a la sociedad civil. Si sociedad civil no estuviéramos donde estamos en el tema de género. Lucha contra la corrupción. Ese es un tema que ha sido reivindicado por parte de la sociedad civil. Ahora no solamente la transparencia, sino en contra de la impunidad. Fortalecimiento del poder local, donde se inicia, por así, la escuela de la democracia. Ha sido la sociedad civil fundamentalmente que ha logrado lo poco que se ha avanzado en estos temas. En educación, no se puede hablar de lo que se ha hecho en educación sin referirse a la sociedad civil. Ahí está Educa, Foro Socioeducativo. El desarrollo en la justicia, las grandes reformas que se han hecho en la justicia, hay que atribuírselo también, no al protagonismo, porque no he dicho, dije el primero que no hay protagonismo, pero sí a la colaboración determinante de organizaciones de la sociedad civil. Es el caso concreto de FIN. El desarrollo social, desde San José de Ocoa con el padre King a
a Copro en Sabana Perdida. Son cuestiones emblemáticas. Es decir, no hay desarrollo social sin referencia a actividades de la sociedad civil. Y también una democracia más participativa que se demanda, y esta participación ciudadana. Bueno, finalmente, quería señalar algunos de los desafíos. Y con... Okay. Pregunta. Muchas gracias. Pero bueno, queremos que nos gobiernen bien. Es un mensaje muy claro que ha quedado de la intervención de Toribio. Como sociedad civil queremos que nos gobiernen bien y como sociedad civil estamos haciendo contribuciones muy específicas. Los sectores salud y educación son muy emblemáticos y por eso hemos querido invitar al Instituto Dermatológico y a EDUCA, representar ambas instituciones con sus directores. En el área de la salud se reconocen avances la República Dominicana en cuanto a la cobertura de servicios, pero en cuanto a la calidad de los servicios todavía, o sea, tenemos muchísimos retos, temas como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, no encontramos como una explicación clara entre esa relación de cobertura y la pobrísima calidad en la prestación de servicios. Pero la sociedad civil está haciendo aporte. ¿Usted podría mencionarnos, doctor Isa, en el ámbito de la salud, qué han sido como aportes emblemáticos de la sociedad civil a ese sector? Gracias, Adi. Buenos días. Yo también me sumo a la celebración de este 20 aniversario. Gracias por la invitación y colocarme con esta calidad de panelista. Y buenos días a todos. Después que don Rafael ha hecho esta relación completa de la sociedad civil, da la impresión que se ha dicho todo. Pero bueno, en el aspecto de salud hay algunas variables que las voy a tomar de referencia que pueden servir básicamente para aplicarlo en toda la dimensión de las ONG que tenemos misiones en el campo de la salud. Por ejemplo, nosotros somos una institución, el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Roberto Bogardía, órgano ejecutor del Patronato de Lucha contra la Lepra. ¿Por qué surge? Porque había una enfermedad desatendida en los años 63 que se llama lepra y surge básicamente este aporte de la sociedad civil. Desde el año 66 que se da apertura al dermatológico, básicamente hasta el 72 se organiza todo el sistema de situación diagnóstica de la situación de lepra en el país. Se identifican los focos. Lepra era una enfermedad muy estigmatizada, rechazada, ofensiva, ignorada, donde los pacientes que la padecían no tenían muchas opciones. Ir a un reclutorio o esconderse, básicamente, por la ignorancia que había. Entonces, en el año 72 comienza el Ministerio de Salud, en ese momento Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, delega en la sociedad civil, en el patronato, una de las primeras políticas públicas que maneja la sociedad civil, un programa de prevención de enfermedades. Se establecen criterios básicamente de manejo, de prevención, de protección de la población susceptible, campañas nacionales de orientación nacional, y en los años 80, en una alianza importante y siguiendo las reglamentaciones de Oficina Panamericana Sanitaria y Organización Mundial de la Salud, pues se cambia la cara de la lepra. Se establecen esquemas de poliquimioterapia que por primera vez establecen esquemas de curación en un tiempo relativamente tan corto como 6 meses o 1 año. Hoy, lepra es una enfermedad crónica, manejada ambulatoria, y donde básicamente el paciente es manejado como cualquier otra infección, recuperable totalmente. Los indicadores de impacto están ahí. Los indicadores de impacto están ahí. Más de 10.000 pacientes en el histórico curado, dados de alta básicamente por curación. Las discapacidades hoy representan apenas menos de un 10%. Las mutilaciones en las últimas 2 décadas
prácticamente cero y un cambio radical de una contribución de políticas públicas de la sociedad civil en una enfermedad. ¿Pero qué permitió esto? Bueno, una superestructura, una maquinaria de salud que ha contribuido bastante con el sistema sanitario dominicano en el aspecto de la salud cutánea. Se establecieron básicamente esquemas y todo un proceso de lo que el usuario que recurre a buscar una consulta de piel tiene toda la tecnología a mano en cuanto a diagnóstico, tratamiento adecuado y lo más importante, asequible a la población. 50 años después, es una institución que prácticamente es una maquinaria de salud, estableciendo esquemas modernos y con posibilidades que prácticamente al año casi 1 millón de dominicanos se le examina la piel y tiene prácticamente accesibilidad a este servicio de salud. Un aspecto importante de la sociedad civil también, que toca a los dos panelistas que están conmigo acá también, es la enseñanza de la medicina y la formación de recursos humanos. El Instituto Dermatológico como institución y como representante de la sociedad civil se ha convertido en aulas prácticamente del pregrado y del posgrado universitario, formando el 95% de los especialistas que hoy ejercen en República Dominicana, tanto como dermatólogos y como cirujanos dermatólogos, y una buena parte de los especialistas centroamericanos, en una contribución muy importante en cuanto a contribución e intercambio con otros países. De ahí que son contribuciones básicamente y son variables importantísimas. El instituto ha incursionado en tecnología, en investigación, como representante de la sociedad civil y lógicamente en las últimas décadas en unidad de proyecto, en manejo de proyectos. Muchas gracias. Es impresionante con la humildad con que el doctor Isa relata, o sea, estos aportes. O sea, él nos ha dicho con esa humildad, una institución de sociedad civil como el Instituto Dermatológico fue depositaria desde la década de los 70 de una política pública de salud, como la lepra en ese momento, erradicada. Mantienen esa política y también yo voy a pedir que usted nos pueda contar cómo el instituto, como una organización de sociedad civil, también es depositaria de los recursos de Fondo Global para trabajar también en la implementación de una de las políticas de salud de muchísima relevancia como el VIH-Sida. Eso es un tema que yo no quisiera dejar pasar por alto y que usted brevemente nos pueda compartir cómo desde el instituto se trabaja con decenas de organizaciones de sociedad civil para atender el tema de VIH-Sida en el país. En el año 2008 ya nosotros habíamos establecido una unidad de vacuna, una unidad de investigación también con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y relaciones importantes con las principales universidades, tanto de México, Centroamérica y de Estados Unidos. Entonces se formó la unidad de proyecto en el 2008. En un proceso abierto, transparente y competitivo, ganamos como beneficiario principal, representando a la sociedad civil, en el manejo de la subvención de los fondos del Banco Mundial, del Fondo Global o Fondo Mundial, para el VIH-Sida, tuberculosis y malaria. Ahí trabajamos con 36 organizaciones de la sociedad civil, algunos de ustedes representando aquí. Hoy el IDCP, el instituto y sus socios son socios esenciales en el manejo de la subvención del Fondo Mundial, evaluado cada 6 meses y con una clasificación, la máxima que se obtiene de A1, se ha obtenido en todos los tramos, básicamente. Los aportes y los indicadores de impacto, sobre todo en VIH, también están a la vista. Se ha reducido
la incidencia o número de casos nuevos de VIH en los últimos quinquenios en un 45%. La mortalidad por VIH en los últimos quinquenios se bajó en un 59%. Lógicamente, en políticas coordinadas y alianzas importantes con el sector público, sobre todo con Conavicida, la prevalencia de VIH hoy, según la última encuesta Endesa de 2013, es de 0,8%, cuando en el 2007 era de 1%. La epidemia de VIH tiene una línea horizontal y hoy estas 35 organizaciones que representamos la sociedad civil y el IDCP, pues tenemos básicamente un empoderamiento de la movilización social de las comunidades y tenemos presencia básicamente en toda la geografía nacional. En el aspecto de malaria, trabajamos en 14 comunidades modelo, repartiendo unos 160.000 mosquiteros en un proyecto piloto, demostrando básicamente 0 casos de malaria mientras se estuvo, y todavía en la actualidad, mientras se está desarrollando el proyecto, en alianza importante con el Estado. La sociedad civil no se ha hecho para competir con el Estado. Nosotros surgimos para una alianza estratégica y manejar políticas públicas de acuerdo y en consonancia básicamente con las políticas estatales. Yo creo que ese es el papel importante que hemos desarrollado. Muchísimas gracias, doctor, por traernos cifras tan alentadoras sobre malaria, sobre VIH, que nos dicen que por eso lo bueno de mirar un poco al pasado también. O sea, estamos haciendo cosas muy bien. Sí. Una de las cosas importantes que nos ha exigido el Fondo Mundial y que es el logro de nuestros socios, porque no es un logro nuestro, sino de nuestras 35 organizaciones, es manejar esa subvención básicamente con desempeño, pero con rendición de cuentas, con transparencia, con políticas claras en todo un proceso y con capacidad nacional. Hay un mecanismo coordinador del país que es el que establece las bases y la política de esa parte. Entonces, esto nos ha permitido una organización y un modelo base. Y yo me siento sumamente honrado con haber sido o ser parte de este proceso y sobre todo por demostrar básicamente tanta eficacia, tanta transparencia y tantas organizaciones que nos han dado un claro ejemplo. Básicamente, no ha sido nada difícil trabajar con 35 organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que hay un sentido de empoderamiento y de responsabilidad muy grande. Y yo creo que eso es quizás una de las cosas que nos debe hacer sentir muy orgullosos. Así es. Vamos a pasar con Darwin. Educa es una organización de sociedad civil integrada por empresarios que apoyan esa organización para incluir y hacer incidencia en temas de la educación. Educa fue una organización con mucho liderazgo en todo el movimiento del 4%, en otros consorcios como el Foro por la Educación, el Foro Socioeducativo. Y quisiéramos escuchar desde la voz de Educa algunos relatos que podríamos resumir, ¿verdad? Son muchísimos los aportes, pero podemos mencionar qué tanto la sociedad civil ha estado influyendo, contribuyendo para que República Dominicana vaya superando esas notas que nos queman año tras año cuando salen todos esos informes, esos reportes de calidad educativa en América Latina. ¿Qué estamos haciendo como sociedad civil, Darwin? Muchas gracias, buenos días para todos y para todas y felicitaciones a Alianza por estos 20 años. Quisiera comenzar diciendo que conceptualmente estamos muy de acuerdo con lo que plantea el doctor Rafael Toribio. La sociedad civil es un concepto que se introduce por primera vez por un autor como Hegel, y lo introdujo en una matriz dialéctica, justamente en esa contraposición con el Estado.
Nosotros creemos que eso es muy útil para las sociedades actuales, ver justamente ese contrapeso que la sociedad civil debe generar siempre al Estado. Pudiéramos extrapolarlo también a una relación dialéctica entre partidos políticos y ciudadanía, porque el concepto hoy de democracia no se limita al ejercicio del derecho al voto. El concepto hoy de democracia está asociado a los niveles de participación. Robert Dahl, un politólogo norteamericano muy conocido, dice que la democracia en realidad es un concepto difuso, pero que se vincula con la relación entre dos variables: altos niveles de libertades, pero también altos niveles de participación. Y justamente en las democracias actuales, la participación, una vez conquistadas ciertas libertades, es uno de los elementos centrales. Y la República Dominicana, vaya si tiene que rendir cuentas a la región y al mundo sobre niveles de participación. Y en particular, para concentrarme en lo que es el área de la educación. No se puede entender la agenda actual y el debate actual de la educación sin el rol de la sociedad civil. Primero porque hubo una sociedad civil que se volcó a la calle a reclamar por más recursos a la educación, que eso fue, y algo que ustedes todos lo conocen, y que se embanderó con el concepto de un 4%, pero a mi juicio lo más relevante fue no salir a decir más recursos, lo más relevante fue decir, cúmplase la ley. Entonces, reclamar el ejercicio de la ciudadanía para el cumplimiento del Estado de Derecho es un agregado y un valor que la sociedad civil tiene en su capital y que puede demostrar con orgullo a la región y al mundo, y yo no conozco otro caso en la región de similares características en el que se salió a decir al establishment político, cúmplase la ley. Y eso quizás es una de las experiencias más relevantes en los últimos tiempos de participación de la sociedad civil en educación. Y esto condujo al Pacto Nacional por la Reforma Educativa, que es otro de los elementos que quisiera plantear. Un pacto que hace año y 2 meses que se ha firmado, ustedes saben, donde allí están un número de compromisos de aquí al 2030 con validez de largo plazo, instalando una política de Estado que se le debe en gran medida al rol que tuvo la sociedad civil. Y cuando hablo de sociedad civil, incorporo a todos los actores que la componen de manera amplia, al sector empresarial, a las iglesias, a las organizaciones no gubernamentales, a las fundaciones, a las universidades, que han cumplido un rol fundamental. Este documento fue suscrito por más de 200 organizaciones y el próximo lunes, se está convocando a la plenaria de este pacto para la instalación ya de los comités de veedurías que integrarán gran parte de las organizaciones de la sociedad civil y que tienen como propósito controlar el ejercicio y el cumplimiento de todo lo allí pactado y los compromisos asumidos. Allí me parece que hay un elemento fundamental, un pacto que tampoco ha quedado en la letra, que ya se está instrumentando. Quiero contar un ejemplo de eso que acaba de ocurrir en el día de ayer y que Educa tuvo el honor de liderar, que es la instalación de los comités de observadores a los concursos de docentes que están en este momento en ejercicio. Ustedes saben que en estos días y hasta el 30 de junio están concursando por ocupar cargos docentes en la educación pública más de 49.000 candidatos. 9.000 quedaron por fuera en la primera fase, 20.000 en la parte B de la primera fase y ahora hay 20.000 que están concursando por cargos docentes en el sector público ya con pruebas de conocimiento y que era necesario que estuviese para la garantía de todos, para la transparencia del proceso, un rol de observadores de la sociedad civil. Educa convocó a organizaciones a ejercer esta función en acuerdo, debo decirlo y reconocer, con el Ministerio de Educación y con el Sindicato Mayoritario de Profesores, con la ADP, que se acordó que este rol de observador es fundamental para la garantía y la transparencia del proceso. Y a partir del lunes comienza a aplicarse este ejercicio de veeduría social para garantía del buen funcionamiento de este proceso. Lo otro que quería comentar muy rápidamente, no quiero ocupar más tiempo en la agenda, es
la conformación de espacios múltiples de alianzas públicos y privadas, que creemos que se está creando una innovación también en el diseño de las políticas públicas. Y allí también, desde la experiencia de Educa, tenemos bastante para compartir, porque en este concepto de que la política pública ya no es una exclusividad del Estado, sino que hay una incorporación activa de las organizaciones de la sociedad civil, los espacios de participación público-privada son muy relevantes. Y entiéndase aquí el concepto de privado no como empresarial, sino como lo no público, es decir, como todos ustedes, universidades, iglesias, organizaciones no gubernamentales, también sector empresarial, claro está. Pero estos espacios constituyen oportunidades inmejorables que tiene el país para maximizar los recursos, para evitar duplicar esfuerzos, para coordinar acciones que muchas veces, lo hemos visto, a todos nos consta, que hay un número importantísimo de organizaciones públicas y privadas trabajando sobre lo mismo, a veces incluso en contradicción, pero con un mismo propósito. La intención de estos espacios es alinear, aprovechar los esfuerzos, generar sinergias, y creemos también que allí hay múltiples experiencias, como la del proyecto NEO-RD, Quisqueya Cree en Ti, un proyecto público-privado que cuenta con financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, pero ese es uno de los ejemplos. También hay otro proyecto de alianza público-privada que lidera la Procuraduría de la República, orientado a políticas de género y masculinidades positivas, así como también aquella que se está creando con el liderazgo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para establecer lo que se llama la Fuerza de 100.000, el proyecto del presidente Obama, y el capítulo República Dominicana. Yo creo que eso serían algunas de las innovaciones y elementos como una primera intervención. Muchas gracias, Darwin, y sabemos que la pregunta no es fácil para responder en poco tiempo, de poder relatar algunos de los aportes de la sociedad civil en el ámbito de la educación. Una última pregunta para cerrar este panel, y quisiera comenzar con el doctor Toribio, que ahorita iba a dirigirse a los retos, a los retos, y quiero agregar a eso también alguna reflexión suya. Si en República Dominicana tenemos un ambiente que propicie la participación, o sea, están dadas las condiciones para que las organizaciones, o sea, la ciudadanía a través de las organizaciones tenga un rol activo para la participación. A veces vemos situaciones que quizás desalientan la participación, como por ejemplo estigmatización a determinados tipos de organizaciones por el hecho de que reciban fondos internacionales para hacer trabajo de defensoría de derechos humanos. Son cosas que desalientan, pero en sentido general quisiéramos escuchar sus reflexiones sobre las condiciones para la participación y también esos retos que usted quería plantear para que la sociedad civil pueda profundizar sus aportes para la gobernabilidad y la democracia. Bien, empiezo por citar a alguien que dijo que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y es bueno no olvidar que, por ejemplo, en el tema de educación, la primera política en educación del Estado Dominicano surgió del primer plan decenal, que fue una iniciativa de la sociedad civil que terminó siendo la política de Estado en materia educativa. Los desafíos, y ahí voy a incluir lo que me pregunta Javi. Precisamente uno de los mayores desafíos que tiene la sociedad civil es la participación en espacios institucionalizados. Darwin lo decía, la democracia representativa quiere ser más participativa. No siempre esto es comprendido, pero se ha logrado en leyes, por ejemplo, de planificación e inversión, en la ley municipal, que hayan espacios institucionalizados donde hay oportunidad de participación, consejos regionales, provinciales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay un desafío en la sociedad civil y es no dejar esos espacios. Es todo lo contrario, es participar y ampliar.
siempre habrá algún tipo de reticencia a la participación. Nunca va a haber el mejor contexto para la participación, pero a medida que cobra vigencia, que la democracia no es solo representativa, sino que tiene que ser más participativa, sin dejar de ser representativa. Hay no solamente el derecho, sino el deber de la sociedad civil de participar. Y si hay espacios institucionalizados, tienen que ser ocupados. El segundo desafío que estimo para la sociedad civil es hacer una mayor defensa de la legitimidad. Es decir, ¿por qué la sociedad civil se debe involucrar en los asuntos de interés público y de interés político? Y no aceptar el chantaje de que usted tiene que tener la representación política. Hay que trabajar, y una vez hicimos un evento en ese sentido, de que hay que trabajar el concepto de representatividad social en vez de la representación política. La sociedad civil no compite con los partidos políticos, por consiguiente no puede aceptar que la legitimidad la da los votos, la da la representatividad social que tienen las organizaciones. Tercero, y Benjamin parece que se marchó en sus palabras, él dijo, diciendo lo que sucedió en Filipinas, como que hacía falta en República Dominicana una CONEP de la sociedad civil. Yo tenía aquí apuntado que se necesita una mayor articulación interna entre las organizaciones de la sociedad civil. Ese es un tema pendiente que tenemos en la agenda, no lo hemos podido lograr. Pero no hay una entidad que represente a la sociedad civil ante los poderes públicos y las autoridades, sino es sectorial. En otros países, no solamente Filipinas, también Colombia, han logrado que exista una especie de gran articulación de la sociedad civil que represente al sector ante los órganos del Estado. Gracias. Otro asunto que la sociedad civil tiene que defender es que las prioridades de las organizaciones de la sociedad civil sean tenidas en cuenta por los organismos de cooperación internacional. No solamente es apoyo a las políticas del gobierno. El gobierno es una parte del Estado. El Estado es mucho más que el gobierno. Entonces, muchas veces las organizaciones de cooperación se alinean con las prioridades del gobierno y dejan fuera muchas de las prioridades de las organizaciones. Hay que defender que los fondos concursables son muy buenos para las prioridades que ponen o que imponen las organizaciones, la que defiende el Estado, pero tiene que haber algún espacio para financiar iniciativas que de la sociedad civil entienda y considere que son pertinentes para el desarrollo social y político del país. Tratar de evitar la cooptación de organizaciones de la sociedad civil y de dirigentes de la sociedad civil que pasan al gobierno. Hay que tratar, es difícil evitar, pero por lo menos hay que hacer una estrategia de reemplazo a los que con derecho se pasan al sector público. Y finalmente, algo difícil es mantener la coherencia con los principios que dieron razón de ser a las organizaciones en medio de escasez de recursos. A veces la disponibilidad de recursos hace que algunas organizaciones cambien en búsqueda de esos recursos y al final está haciendo no lo que quiere conforme a su propósito original, sino lo que los fondos disponibles permiten. Muchísimas gracias, Rafael. Con el doctor Isa
El próximo panel que va a tratar la agenda de desarrollo post-2015 y avance de República Dominicana para el cumplimiento de los ODM, de seguro que el viceministro de Planificación, Juan Tomás Monegro, que ya está por aquí, va a mencionar sobre áreas en las cuales el país no logró avanzar y algunas de esas metas están vinculadas precisamente al tema de la salud. Yo quisiera preguntar, doctor, para finalizar su intervención, ¿qué usted recomendaría como trabajo que deberíamos hacer como sociedad civil para profundizar nuestros aportes en el ámbito de la salud y mejorar, hacer una contribución a ir mejorando esos indicadores que todavía figuran muy mal, muy vinculados así a la calidad de la salud? Sí, gracias. En los desafíos en el sector salud hay algunos que son comunes a educación. Otros son muy particulares. Uno de los desafíos de la sociedad civil es básicamente que tiene que adaptarse a lo que son el cumplimiento de las leyes nacionales, exigir que se respeten esas leyes, que otro renglón, y específicamente muy propia del sector salud, la adquisición de tecnología para satisfacer las necesidades de los usuarios. Nosotros como sector salud no podemos estar brindando un servicio con métodos artesanales. Hay que invertir en esta tecnología. ¿Qué pasa? Que la tecnología cuesta y eso puede crear básicamente un desbalance en el sistema de autogestión. Aunque somos instituciones sin ánimo de lucro, pero debemos gestionar productividad. Y entonces, para tener diagnóstico y alcance de la población, la movilización social, el empoderamiento básicamente de las comunidades, eso implica básicamente la erogación de recursos. Y es un gran desafío para el área de la sociedad civil. Yo creo que son aspectos importantes de que eso, la adquisición de tecnología, que es básico en el siglo XXI. Muchas gracias. Darwin, en la misma línea sobre cómo profundizar los retos para que la República Dominicana pueda avanzar sus indicadores de calidad de la educación. Bueno, yo creo que hay múltiples desafíos, pero me quedaría con dos por razones de tiempo. El primero de articulación y el segundo de sostenibilidad. El primero de articulación corresponde únicamente a las organizaciones de la sociedad civil, es decir, aprender a trabajar más cooperativamente, evitar duplicar esfuerzos, coordinar mejor, ceder protagonismo en procura de un objetivo común. Son todos aprendizajes que quedan para que este sector pueda tener mayor representatividad. Es difícil que haya una organización que pueda representar lo variopinto y lo heterogéneo que es el mundo de la sociedad civil, pero al menos sí aprender a trabajar más cooperativamente para hacer más fuerte el impacto del trabajo de cada quien. El segundo tiene que ver con la sostenibilidad, y aquí vuelvo a lo conceptual y muy en la línea también de lo que decía Rafael. Hay una tendencia natural en América Latina a confundir lo público con el Estado y a confundir lo público con el gobierno. Hay que aprender a diferenciar esto. Es muy importante para ganar sostenibilidad. Yo creo que en la medida de que el mundo desarrollado está en crisis, y que es una crisis estructural y de larga duración, y que por lo tanto las agencias internacionales van a ir perdiendo apoyo a los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil. Eso es una realidad y hay que aprender a convivir con ella. Yo creo que el Estado tiene que generar mecanismos de financiamiento al rol de la sociedad civil, porque es parte de esta confusión entre lo público y lo estatal, es considerar que los servicios públicos tienen que ser provistos siempre por el Estado, y eso no es así. El Estado tiene que definir las políticas, es el rol que nunca debiera dejar en las manos de un privado o de un actor particular, pero la ejecución de esa política, la prestación del servicio, bien puede ser por un actor de la sociedad civil. Y si lo hace y lo hace mejor, bienvenido sea. Por eso nosotros creemos tanto en estas alianzas público-privadas, porque creemos que allí hay espacio para que
los recursos públicos que pertenecen a todos los ciudadanos puedan tener un mayor impacto si se ejecutan a través de alguna de las organizaciones de la sociedad civil. Creemos que allí hay un espacio para el financiamiento, que es lo que en definitiva garantiza la sostenibilidad del emprendimiento. Los ciudadanos, las empresas, familias, hoy contribuyen financieramente a través de sus impuestos al Estado. Y el Estado muchas veces es un lugar donde no se sabe bien qué pasa, una caja negra donde cuando uno evalúa el ingreso que inyectó en el Estado en términos de impuestos y lo que llega al beneficiario final, hay una brecha. Y todo eso queda en una burocracia que no siempre es la forma más eficiente de destinar estos recursos. Hay que comenzar a tener la madurez de dialogar sobre estrategias alternativas para que esos esfuerzos tributarios de familias y de empresas comiencen a ir a ciertas organizaciones de la sociedad civil para que puedan ejecutar políticas siempre sometidas, por supuesto, a los lineamientos de política emanados desde el Estado. Yo creo que ese es un debate que se tiene que dar en el futuro, porque no puede seguir planteándose un esquema de organizaciones de la sociedad civil adecuado o efectivo a partir de la cooperación internacional. En la medida de que hay cada vez menor presencia en el país por los problemas de financiamiento que tienen los países en desarrollo, y también porque en la medida de que la República Dominicana cada vez va, esperemos, a seguir avanzando en ese camino al desarrollo, entonces menos recursos de este tipo llegarán. Y habrá que buscar mecanismos más imaginativos, donde el Estado, a mi juicio, tiene un rol fundamental. Señora, por favor, denme un aplauso a estos fabulosos. Muchísimas gracias. Yo creo que la fortaleza de ese aplauso refleja nuestro agradecimiento a Darwin, a Rafael Toribio y al doctor Isa por estas reflexiones y estas experiencias que nos han compartido.